Yo soy Elena Chavarella, bailarina italiana, pero vivo en Francia desde muchos años. Y me formé en Italia un poco de manera, digamos, ortodoxa, en el sentido que estudié ballet, jazz, mucho jazz, y en danza contemporánea ya más, digamos, en Francia fue mi formación la más importante, digamos, la más significativa. Y trabajé un poco en los dos países, pero sobre todo en Francia, porque tuve, digamos, que sentí la necesidad de salir de mi país para tener formación, pero también para conocer pues otras cosas, ¿no? Lo que estaba pasando más allá de mi país, y encontré que en Francia había unas condiciones pues mayores para que yo pudiera profesionalizarme sobre todo. Esa es mi formación básica, y ya pues en Francia también, digamos que después de unos años me quedó como un poco pequeña también, y gracias a los encuentros que pude hacer en Francia, entre otros Vladimir, es gracias a los encuentros que pude hacer durante sobre todo mi carrera artística más que mi formación. Entonces tuve la oportunidad de salir también de Francia y de Europa, y conocer otros lugares, otras realidades también en la danza y otras maneras de hacer este oficio y de comportarse dentro de la danza, ¿no? Entonces como que mi curiosidad, que al principio era muy pues solo de salir de mi lugar de nacimiento, de mi país, pues se transformó en una curiosidad mucho más grande que abarcó pues casi continentes, ¿no? Entonces ahora por eso me encuentro aquí también, es la oportunidad de conocer aún otra realidad y compartir con otras personas, ¿no? Que tienen formación distintas, pero que a la vez tienen la misma curiosidad que yo tenía, y con otras maneras de confrontarse, tal vez otras metodologías para responder a estas preguntas, pero que tienen muchas curiosidades y muchas preguntas que son similares en la profesión. Bueno, este proceso aquí en Bahía, y especialmente con esos bailarines, fue muy interesante para mí, porque no es un proceso nuevo. Con Vladimir ya hemos trabajado en estas formas de residencia que no tienen necesidad digamos, de crear una obra, pero eso fue en duración fue un poquito más largo, fue un mes, entonces digamos que fue un proceso muy más intenso, y con un grupo también bastante grande, porque son 14 bailarines. Entonces por eso tuvimos el tiempo de profundizar muchas cosas, de poder ir profundamente en las preguntas que teníamos, y entonces creo que eso fue muy interesante. Como decía Vladimir, también es un grupo de jóvenes, entonces con una energía y una profunda curiosidad, y una profunda abertura también, una disponibilidad a recibir información, y eso nos ayudó muchísimo a los dos también para poder ir más lejos en nuestras mismas preguntas. Y como decía Vladimir, la cosa que me parece que es más importante, ayer en esa final de residencia, en esa última semana, estuvimos hablando mucho tenemos una necesidad de exponer ese trabajo, y entonces nos cuestionamos mucho sobre cómo hacer que esa exposición sea auténtica, ¿no? Cómo poder exhibir lo que estuvimos haciendo durante un mes sin quitarle justamente de esa autenticidad y esa intimidad que se creó en el trabajo, porque sí es efectivamente un laboratorio, y digamos que inicialmente es una cosa que es profundamente íntima, profundamente con una complicidad tan grande, que no está diseñado para abrir, ¿no? Para abrir, para compartirlo, sí, pero de qué manera, ¿no? No es para exponerlo, hacer una exhibición y decir, eso es lo que estamos presentando, sino es buscar la manera de que permanezca en esas preguntas que son realmente, sí, científicas, ¿no? De un laboratorio, que tienen muchísima complicidad, porque estuvieron
porque estuvimos trabajando al interior de una caja, ¿no? Como realmente pues, encerrados entre nos, construyendo una cosa que no existía antes. Cuando llegamos no sabíamos lo que íbamos a hacer, porque eso también es una cosa que es muy importante. Nosotros llegamos en los lugares y no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, sino que sí sabemos que tenemos una metodología, una parte del entrenamiento que es fundamental, y la otra son la manera de organizar las preguntas, pero las preguntas mismas pues nacen en el lugar donde vamos, porque no podemos saber las personas que vamos a encontrar y tampoco el contexto donde nos vamos a encontrar. En mi caso particularmente yo soy aún más extranjera que Vladimir, en el sentido que no soy latino, ¿no? Aquí yo soy evidentemente europea, que digo siempre es, yo soy italiana cuando me preguntan de dónde vengo, en Francia, y soy europea en Latinoamérica, ¿no? O en otros continentes. A veces sí soy macese, de masa, cuando voy a otra región en Italia. Es como que el sentido de la identidad pues cambia según el contexto donde uno está, pero efectivamente yo tengo aún más distancia que Vladimir en estos lugares donde llego, y entonces no puedo tener ni prejuicios ni ideas concebidas antes de llegar. Yo necesito llegar, mezclarme con la gente y ahí empezar a hacer las preguntas, que además no son simplemente mías, sino son de la gente también que voy a encontrar. O sea, no puedo tampoco tener la presunción de decir voy a hacer esas preguntas porque yo tengo esas preguntas, sino ya cuando llego en el lugar ya no son más mías, sino son del grupo que encuentro pues en ese lugar. Entonces por eso es una cosa ese laboratorio que hicimos fue muy intenso y muy íntimo. Entonces la pregunta de cómo vamos a exponer esa intimidad y esa riqueza también que encontramos para compartirla con otra gente sin que se deforme, ¿no? De alguna manera. Un poquito se va a deformar evidentemente porque el contexto será más abierto y no será el mismo, pero nosotros cómo vamos a comportarnos para que permanezca en ese espíritu, en esa sensación de laboratorio, ¿no? Pues voy a elevar muchas informaciones, voy a elevar mucha riqueza, voy a elevar también ganas de volver para continuar, ¿no? Porque son lazos, ¿no? Son lazos que uno crea y creo que lo voy a llevar también en los lugares a donde voy, en el sentido que yo sé que son lazos que van a permanecer pues en mi persona, en mi formación, seguramente en mi proceso artístico voy a elevar muchas cosas a las que respondí aquí o intenté responder. Entonces voy a misturar, ¿no? Todo eso en mi personalidad y en mi proceso artístico, y seguramente creo que voy a encontrar también esas personas en otros lugares, ¿no? Seguramente, eso es lo que pasa siempre y como decía también Vladimir, pues es el privilegio de la danza, aún más creo que el teatro, el principio de movilidad creo que es realmente muy específico de la danza, porque la danza necesita esa movilidad para poder existir, no más que el teatro, porque uno siempre puede tomar un texto de un dramaturgo y hacer retomarlo y hacer ¿cómo se dice? Es una reprise, sí, en otro lugar, en otra lengua. Pero con la danza eso es muy difícil, no se puede hacer. El concepto de repertorio, tomar una pieza de Vladimir en vídeo y hacerla con otros bailarines pues de pronto se puede hacer, pero la pieza pierde todo el sentido. La danza existe en la medida que existen cuerpos que tienen contacto, ¿no? Que trabajan juntos y para presentar piezas uno tiene que elevar esos cuerpos a otro lugar. La única forma que la danza existe es que se movilice. Entonces creo que muy seguramente voy a encontrar
algunas de esas personas en otros lugares. Yo misma voy a seguramente a volver de otra forma o en otras ocasiones. Todo eso es lo que va a permanecer, que voy a traer. Pues cuando hablamos de preguntas, es cierto que a veces puede ser un concepto abstracto, ¿no? Porque preguntas, dice cuáles son las preguntas que uno le... Y nuestras preguntas son muy físicas, ¿no? Nosotros llegamos y damos unas indicaciones físicas para desarrollar ejercicios que son sobre todo de improvisación, y la manera en la que los bailarines van a apropiarse de esas tareas, de esas preguntas que la van a desenvolver, pues nos da a nosotros muchas otras preguntas y respuestas. Entonces es por eso que es un diálogo, ¿no? Porque nosotros tenemos pues vamos a dar como unos tips, unas pequeñas tareas, y vamos a ver cómo esas personas la desenvuelven y entonces cómo no la apropiamos otra vez para modificarla. Por eso que es un diálogo, por eso que hablamos de comunidad, porque son comportamientos, ¿no? Más que preguntas conceptuales y que nosotros llegamos y decimos qué piensan de ese ejercicio. No, muy raramente nos sentamos a discutir, sino es realmente en el movimiento, ¿no? En la manera de enfrentar el movimiento que surgen otras preguntas o respuestas, y así vamos dialogando con los bailarines. Creo que sí, preguntas en ese sentido de desarrollar movimientos y comportamientos físicos, de confrontación, de comunión, y así inventando. Es una manera muy propia de ese lugar, con esos bailarines, en ese contexto de moverse.